Bueno, hace unos días en el podcast de Casillas, junto con Marcelo, salió un clip que se hizo bastante viral por cómo ensalzaba a Marcelo, Casillas también, ¿no? Pero en parte más Marcelo porque era quien más hablaba, por cómo ensalzaba al Barça de Guardiola y aquella época, diciendo Casillas en el inicio, una pregunta que es lo que dio después a la contestación de Marcelo y cómo se extendió. Casillas le había preguntado que cuál había sido su derrota más dura como jugador y Marcelo contestó que había sido el 5-0 del Camp Nou contra el Barça de Guardiola, aquel partido en el que el Madrid prácticamente no olió la pelota y Marcelo decía eso, que no olíamos la pelota, refiriéndose al Madrid, que no la olía y que no había capacidad ninguna de recuperación, que estaba Pedro, que estaba Xavi, que estaba Iniesta, que estaba Messi, y decía Casillas que se habían enfrentado al mejor Barça de la historia. Esa es la realidad. Y Marcelo, el jugador que más alabó fue Pedro, por cómo participaba, por cómo estaba en el juego y dejaba claro que era un jugador infravalorado. Por supuesto, lo es Pedro. Lo es. En los años que estuvo en el Barça hizo un gran trabajo y fue de los mejores de aquel Barça de Guardiola. Se comentaba mucho de Xavi, de Iniesta, de Messi, del tiki-taka y todo esto, pero se trata más de lo que hacía el equipo para tener luego ese tiki-taka. Y lo que tenía ese equipo era una intensidad de la hostia. Era una intensidad brutal, que era lo que hacía que el Barça fuera tan superior. Una intensidad, unos huevos en el campo que demostraban que el equipo era el mejor, sin discusión. Por mucho que luego la Liga 2012 no se ganara, y algunas Champions más por ahí que no se ganó, pero más allá de eso, el Barça fue el mejor equipo de aquel momento. Ya han pasado 15 años de eso y sigue siendo considerado por muchos el mejor equipo de la historia, porque lo era. Y mientras tanto, por ahí que sigan con las milongas esas de que fue por Negreira, ¿no? Que si el Barça, es que lo que había pasado con Negreira, 20 años, tal. Y resulta que salen leyendas del Madrid, Marcelo, Casillas, a decir que se habían enfrentado al mejor Barça de la historia. Y ya sabe todo el mundo lo que pasó en aquel momento. El gol de 2014 que no dan, que hubiera supuesto otra liga más para el Barça, que la hoz no dio, por mucho que Messi estuviera en posición legal, no dio el gol. El 16-17, ese gol que entra en el Villamarín, 57 centímetros, tampoco lo dan. El de Mestalla meses después, tampoco lo dan. Goles fantasmas. Época Negreira, en cuestión de 10 meses, en menos de un año, en 2017, 2 goles fantasmas que el Barça se tuvo que tragar. 2 en menos de un año. Nadie más, ningún equipo ha tenido que tragarse eso. Nadie, como mucho uno. Uno sí, ¿no? Pero 2 en menos de un año, muy difícil. Muy complicado. Época Negreira, retratada, brutal, y dejando claro que esto es lo que pasó. Y menos mal que Marcelo y Casillas tienen la valentía de decirlo, pese a que vayan a criticarlos, porque los van a criticar por decir la verdad, por decir que se habían enfrentado al mejor Barça de la historia y que había sido un día duro, porque lo había sido. Porque días antes, Cristiano en zona mixta estaba diciendo que el partido contra la Almería, que el Barça, que bueno, era la Almería, que le había metido 8 y que nosotros no nos meten 8. Fue al Camp Nou la jornada siguiente y el Barça ganó 5-0. Dejando claro que ese día no se esperaban ni de coña perder, y mucho menos perder 5-0, ¿no? Con ese baño, más allá del 5-0, se trata del baño, como decía Marcelo, no la olían. Cuando un equipo gana por goleada, y más el Barça, ¿no? Ante el Madrid, que es un equipo que también es un rival que por plantilla es el máximo rival histórico, ¿no? Ha sido así siempre. Cuando el Barça gana por goleada, no solo es de la goleada, es el cómo ganó. Por eso es tan importante en el fútbol ganar y a poder ser jugando bien. Por eso. Porque los equipos, más allá de lo que pase luego si gana, si pierde, la propuesta futbolística, lo que ofreció aquel día Messi, que no marcó, pero lo que ofreció ese día. Vaya balón que le metió ahí a Villa en uno de los goles. Pase filtrado, Villa se va solo ante Casillas y marca. Esa, la del larguero también, que mete un centro ahí, se le va al larguero. Un recital, y no marcó. Pero es que da igual que no haya marcado. Y lo mismo otros jugadores. Y lo mismo en otros partidos que el Barça no ganó y aún así mereció ganar. E hizo más méritos. Y luego hay que tragarse la milonga esa de que el fútbol, que no es de méritos, que da igual el jugar. Que da igual mientras ganes. Y no da igual. Porque en el fútbol, la gente, ¿por qué ve el fútbol? La gente lo ve porque es un deporte que entretiene, coño. Es un deporte que ves los partidos y la gente, ¿para qué se pone delante de la televisión a ver los partidos? Se pone a ver fútbol que sea de calidad, un fútbol decente, un fútbol que sea de equipos con intensidad y partidos que son buenos, que son atractivos.
Y yendo ahora a la actualidad, ¿qué equipos hay así? El Barça, por supuesto, el Bayern, el City, que parece que está recuperándose, el Arsenal, que bueno, su propuesta pues tampoco es que sea una propuesta tan alegre y tan ofensiva como la que tiene el Barça, como la que tiene el Bayern, pero trata de jugar. Y lo mismo otros equipos, pero son pocos en general. Y luego hay otros que sí que les cuesta más, ¿no? El Chelsea ahora parece que está en problemas, viene de una racha un poco más floja en cuanto a resultados. Y ese es el mérito del Barça de Guardiola, de estar ahí manteniéndose en el largo plazo. Que gana un año y al año siguiente sigue igual, sigue fuerte. ¿Cuándo se notó el bajón? A la cuarta temporada. Ya venías de 2 Champions, de 3 ligas seguidas, una Copa, y el bajón se notó un poco, no mucho. No se notó mucho el bajón en la 11-12, pero sí que había bajado el equipo con respecto a anteriores temporadas. Si en las anteriores temporadas estaba un 10, la 11-12 era un 9, 9,5, había bajado ligeramente. Y ahí se mantuvo el Barça de Guardiola. Y mientras siguen con la película esa de que era por Negreira, claro. Por Negreira, ¿no? Claro, porque van persiguiendo sombras. Porque van a la presión y no se ven capaces de recuperar balones. Porque está Las presionando el día del 2-6 al Bernabéu y que no hay manera. Que no podía robar balones en el centro del campo. Que tenía una calidad Xavi Iniesta, Messi aquel día con Guardiola poniendo el falso 9 para que Henry y Eto'o se metan por bandas. Poniéndolo de falso 9, creando superioridad numérica en el centro del campo. Y que no había manera. Y Marcelo está, años después, diciendo que la derrota más dura había sido el 5-0 en el Camp Nou. Porque ese día no olían la pelota. Y era verdad, no la olían. La superioridad que tuvo el Barça fue una locura. Y eso que el Madrid Mourinho ese día se atrevió a jugar de tú a tú, pero es que no había manera. Por eso luego cambió, luego se puso ahí a jugar más como si fuera el Getafe Bordalás, ¿no? Que bueno, con el Getafe, mira, el Getafe Bordalás será lo que sea, con el Getafe tal, pero por lo menos tiene cierta excusa, ¿no? Para jugar así de esa manera, sobre todo contra el Barça. Que las herramientas que tiene son las que son. Es un equipo que el presupuesto que tiene no es muy grande, con todo respeto, pero es la realidad. Pero el Madrid con Mourinho esos años, con estos jugadores, y estaban jugando así de esa manera en los clásicos posteriores. Jugando como si fuera aquí un equipo más, un equipo que no es un equipo que tuviera una gran plantilla, y la tenían. Y así estaban jugando. Porque no había capacidad, porque no se veían aguantando, jugando de tú a tú. Y eso que Pellegrini el año anterior, la 9-10, compitió bien contra el Barça. Perdió los 2 clásicos, pero los compitió bien. Y no se comió palizas. Los resultados en comparación a lo que había sido el 5-0 el año siguiente y lo que había sido el 2-6, lo de Pellegrini está bien, porque pasas de ser goleado a perder compitiendo, dando la cara, perdiendo igual, pero por lo menos compitiendo y dando la cara, ¿no? Y en cambio lo que pasó después del 5-0 fue un absoluto esperpento futbolístico. ¿En qué se basaban aquellos clásicos? Se basaban más en la rivalidad de siempre, Mourinho-Guardiola, la polémica de fuera más que el partido en sí, ¿no? Porque sabían que si se ciñen exclusivamente al fútbol, si van a jugar así como jugaron en el Camp Nou, no aguantan, porque no tenían la capacidad suficiente para aguantar de esa manera, de jugar así de tú a tú todos los partidos, porque el 5-0 quedó demostrado que no tenían el nivel suficiente, al menos en ese momento. Luego ya en años siguientes pues ya se vería, pero en ese clásico no tenían la capacidad, y lo que hicieron después son estas tácticas bochornosas de estar aquí generando peleitas de turno para calentar los clásicos y a ver si así ganaban, ¿no? Y sí, ganaron la Copa en 2011, con aquel arbitraje bochornoso que estaban ahí poniendo, ¿no? Que fue también inaceptable, porque el Madrid ese día merece más de una expulsión, y las que hay son casi al final de la prórroga. ¿De qué sirve que expulses a un jugador en el 120 o el 119 a falta de 1 minuto o 2 para acabar? Sirve de muy poco, de nada prácticamente, ¿no? Las expulsiones deberían haber sido en el partido, porque era para que hubiera expulsiones, por la cantidad de patadas y empujones que estaban dando. Y Di María ya lo había dicho, que la única manera de parar a aquel Barça era a base de eso, de empujones, de faltas y de que, tío, que no te voy a dejar pasar, ¿sabes? No hay más. Y era la única forma. Jugar de esa manera tan antideportiva, tan sucia, porque es antideportivo jugar así. Hay maneras de competir. Y aquel Madrid, por plantilla, podía estar al nivel del Barça de Guardiola. Podía estar. Otra cosa es que luego en el partido en sí, el equipo, el Barça fuera mejor, que lo era, por supuesto, ¿no? Lo era, por mucho que sí, le ganó partidos contados. El Hércules también le ganó al Barça de Guardiola. Con todo respeto al Hércules, no es ni de coña mejor que el Barça. No lo es, y le ganó. Y lo mismo el Numancia, la 8-9, en la primera jornada, que le ganó.
¿Es mejor? No, no lo es. Pero claro, a un partido pues puede pasar de todo, ¿no? Y más en eliminatoria. Ganaron aquella Copa y después en Champions fue el Barça quien ganó. 0-2 en el Bernabéu. Pero costó ganar. Porque en las eliminatorias todo se iguala mucho. 180 minutos, el margen que hay es mínimo, no hay margen de error. Y sabiendo que si hay un error, lo que sea, un fallo, un despiste, se puede ir a tomar por culo el partido. Puede pasar perfectamente. Puede pasar. Un mal inicio de partido, no hace una parte en la que no sales enchufado, lo que sea, y puedes perder. Y ahí estaba compitiendo el Barça, sabiendo que era mejor equipo. Y el Madrid jugando con estas tácticas, que eran unas tácticas antideportivas, por mucho que luego sí, sacando pechito, es que le ganamos a la final, Sí, le ganamos a la final. ¿Cómo fue la final? A base de patadas, empujones, a base de este esperpento, ¿no? Y no había dos equipos que quisieran jugar, había solo uno. El otro, mira, si se quiere meter atrás, quiere meter al autobús, que lo haga. Lo que jode es perder tiempo, que estén aquí con estas tácticas antideportivas, y eso es lo que jode, más allá de que un rival meta el autobús. No pasa nada por meter al autobús. Si quiere jugar así, que juegue así. Eso sí, que deje jugar, que no pierda tiempo, que no haga patadas, que no haga empujones. Eso es lo que molesta, ¿no? Y a Marcelo está claro que le jodió perder ese partido. La presión que hizo el Barça ese día era brutal, la presión. Muchos balones en campo rival que se estaban recuperando. No tenían prácticamente nada de posesión, muy pocos minutos. Y minutos de ataque, minutos en los que pudieran atacar verdaderamente, cero. Porque puedes tener un 60 de posesión. Ayer el Madrid lo tuvo en la primera parte contra el Celta. Pero ¿qué generó? No generó nada. Nada en ataque. ¿De qué te sirve la pelota si luego no tienes la capacidad suficiente como para generar ocasiones de peligro? Salvo que interese jugar así de esa manera. Hay días que sí que interesa jugar así, ¿no? Para pausar el partido, para que sea más lento, para que pasen pocas cosas, tal. Pero si estás 0-0, lo más normal es que el equipo que tenga la posesión intente atacar. Y el Barça lo quería hacer. Y el Madrid no le quedaba otra que jugar como pudiera. Y en esos clásicos, autobús, patadas y partidos que eran dignos del Getafe y Bordalás. A diferencia de que el Getafe tiene estos jugadores. En fin, gran retratada la que ofrece Casillas y Marcelo. Y una retratada que es lo que pasó. La realidad, por mucho que sigan con eso de Negreira. Que han pasado ya casi 3 años de que salió esto. Y siguen con eso. Casi 3 años, En 2 meses, 3 años de esto. Lo dejo aquí nada más y nos vemos. Chao.